Ahora sí, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, les anticipábamos a nuestros oyentes que íbamos a tener un contacto telefónico con vos para que nos cuentes un poco más acerca de esta investigación periodística que publicaste durante la noche de ayer, que se llama La Ruta del Dinero de La Voz del Interior. Panama Papers, La Ruta del Dinero de La Voz del Interior, y en donde contás que la familia Remonda, que son ex dueños y directores de La Voz del Interior, están implicados en la fuga de capitales a paraísos fiscales, porque vendieron el diario al Grupo Clarín, y que a cambio de esta venta el Grupo Clarín los ayudó a armar una red de sociedades offshore que aparecen en los Panama Papers. Sí, es la conclusión que yo he sacado después de encontrar a los Remonda en los registros de los Panama Papers, digamos. Eh, un mes después de que se desataron los Panama Papers, publicaron los documentos oficiales de casos que implicaban a personajes de renombre internacional como Mauricio Macri, Lionel Messi, el presidente de Islandia, entre otros. Un mes después decidieron los periodistas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, decidieron armar una base de datos con la información de los Panama Papers y otras investigaciones que realizó el consorcio, pero gran parte de la información es de los Panama Papers. Ujú. Eh, y bueno, estuve ahí hurgando base de datos, arrancando por todos los domicilios que se encuentran en la República Argentina, que son en total 770. Me tuve que fumar todas esas direcciones para localizar el de las provincias de Córdoba y, y finalmente encontré 30 direcciones localizadas en la provincia de Córdoba. A partir de esas direcciones empecé a indagar uno por uno, de quiénes estaban, de qué sociedades. Eh, Prácticamente gran parte son residuos desconocidos, que no tienen mucha trascendencia pública, eh, pero bueno, salvo este caso que fue el que me llamó la atención, que era la de los Remonda. Son 6 integrantes de la familia que decidieron armar su pequeña empresa en las Islas Vírgenes Británicas. La empresa se llama El Dorado Ventures. Eh, y bueno, como no había documentos oficiales, tuve que confirmar si realmente eran los Remonda, porque bueno, para evitar el clásico error de confundirlo con homónimos. Ujú. Entonces fui a investigar las direcciones para confirmarlo todo y sí, son los Remonda de La Voz del Interior. Lo crearon en el 97 en plena tratativa de venderse al Grupo Clarín. Bien, entonces la venta del grupo Clarín, la venta que realizan con el grupo Clarín a partir de la venta del diario La Voz del Interior, que recordémosle a la audiencia lo importante que es como medio de comunicación La Voz, tuvo como contrapartida que pueda el grupo Clarín brindarles los contactos a la entidad financiera JP Morgan para destinar toda la venta de ese diario al exterior. ¿Es así? Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, la empresa se creó en septiembre del 97 y precisamente se oficializó el comienzo de la venta de La Voz del Interior de Clarín en ese periodo. Y lo extraño que tiene esta empresa, que tienen los Remonda, es que además de ser accionistas, también aparecen como accionistas una filial de la JP Morgan. Entonces, ¿qué corno hace la JP Morgan banco como accionista en una empresa que maneja una familia cordobesa? Y la realidad es que hace 8 años atrás surgió un mega escándalo financiero que surgió acá en Argentina, cuando el famoso ex empleado de la JP Morgan Argentina, Hernán Arbizu, eh, publicó, filtró, declaró en la justicia cuentas secretas que tenían directivos de Clarín en la JP Morgan. El que tuvo esa primicia es un colega que no es muy conocido, el colega se llama Jorge Lanata, que lo publicó en Crítica Argentina. Después, bueno, tuvo ciertos reflotes ese caso de hace 8 años en algunos medios de comunicación, en algunas declaraciones del propio Arbizu, y bueno, me topo con esto, que los Remonda tuvieron como socios o tienen como socios la JP Morgan, ¿no? Es decir, ¿cómo carajo puede ser? Y la única explicación que
surge es eso, que Mañeto, que Martín Herrera Doble, lo que sea, la gente de Clarín los ayudó a tenerlo como intermediario del JP Morgan y de allí armar las sociedades offshore y de ahí tener relaciones con otras financieras como es el caso del Credit Suisse. Entonces, bueno, es eso. En general la historia oficial lo que dice es que, bueno, La Voz del Interior se vendió a Clarín porque estamos en la era de la globalización, los medios tienen que sustentarse, convirtiéndose en multimedios, que tienen que absorberse a otros emporios, etcétera. Pero bueno, acá tenemos otra versión distinta, que ya es más criminal, digamos. Es así, esta fue la razón de por qué. Porque hay que recordar que La Voz del Interior fue creada por los Remonda en 1904, o sea, casi todo el siglo XX el diario fue manejado por los Remonda. Y ahora en la década de los 90 lo vendieron a esta gente de Buenos Aires y uno se pregunta por qué lo hicieron. Ahora ya sabemos por qué. Uh-huh. Sí, y estamos hablando de un delito también, ¿no? Esto es una investigación que en principio denuncia los contactos, ¿no? Pero esto puede llegar a alguna instancia judicial, Leandro, ¿algún fiscal puede tomar esta investigación? Y bueno, los fiscales tienen más recursos que yo, digamos. Se supone que si un fiscal se compromete, va a indagar y obtener más información de lo que yo podría acceder y ahí a ver qué delito se puede tipificarse, digamos, además de tener que escuchar la versión de los Remondas. Yo en un principio quería charlar con los Remondas para que me den su réplica y me den todo el vídeo que me iban a dar seguramente, que es, no, bueno, pero nosotros se lo habíamos dicho a la FIP y qué sé yo, seguramente la FIP tiene algún papelito, algo parecido que hizo Macri cuando se destapó esto, le pidió ayuda a Carrió y Carrió charló con gente de la FIP para que busquen algún papelito por ahí que diga que lo declaró y una declaración ahí nomás, qué sé yo, seguramente una declaración incompleta, digamos. Pero decidí publicarlo así de prepo, sin la declaración de los Remonda, porque yo espero que de alguna manera que la nota tenga trascendencia y ver que sean los propios Remonda que si bien están ligados a un medio de comunicación, son los clásicos empresarios que no quieren tener exposición pública, y espero que sean ellos los que hablen de prepo y que den su versión de los hechos, digamos. Que salgan a responder, digamos, frente a este artículo periodístico. Sí. Uh-huh. Y bueno, de parte, y esperar, bueno, si algún fiscal pueda comprometerse en investigar esto, digamos, que ya tienen mucho más recursos que puedo tenerlo yo, digamos. Bien, es interesante cuando haces la descripción, ¿no?, de la situación, hablas de 3 capas o digamos que podría llamarse también como 3 tipos de alcances. Por un lado tiene el alcance local, estamos hablando de la familia Remonda, para quienes no conocen tal vez Córdoba porque llegaron hace poco, no son oriundos de aquí, no conocen mucho, salvo que La Voz del Interior es uno de los medios más importantes. Bueno, la familia Remonda es una familia, como decía Leandro, muy importante y característica, ¿no?, tradicional de los medios de comunicación en Córdoba, que incluso en tu nota vos aclarás que se vende con un convenio de que su convenio o contrato o estipulado que iba a conservar su independencia, cosa que podemos ver que no, pero bueno, una familia muy importante con muchos vínculos y muchos contactos, porque hablamos de dueños, empresarios de un gran medio de comunicación. Después un alcance nacional que hace hincapié en la ratificación, ¿no?, de esta relación entre los empresarios argentinos y los bancos internacionales. Y por otro lado, un alcance internacional porque justamente ratifica esta denuncia que vos decías de Hernán Arbizu hace bastante tiempo atrás, en donde él ya mencionaba de los contactos, de los cuales haces referencia vos. Sí, o sea, a ver, el Grupo Clarín está salpicado en muchísimos casos de fuga, digamos. Lo que dice Hernán Arbizu, el caso del HBC, que tiene particularidad que la cuenta estaba a nombre eran 2, de Cablevisión y Multicanal, lo cual ya te daría una pauta de cómo fue el flujo del dinero a partir de la compra, de la fusión de Cablevisión y Multicanal, y ahora el tema de los Panama Papers, digamos. Sí, o sea, son distintas capas que
obviamente tiene un interés local de Córdoba, digamos, porque evidentemente es información que necesitamos saber. También un alcance nacional porque ratifica que tenemos aquí otro caso del Grupo Clarín salpicado en la fuga de capitales y eso, y a nivel internacional porque tiene que ver con sociedades offshore, etcétera, algo que venía denunciando Arbizu. Ahora, lo que me sorprendió esto que yo estuve ahí investigando es cómo este tema dos conclusiones importantes saco, que no recuerdo si lo puse en la nota, pero que es más analítico, digamos. En primer lugar, los Panama Papers han calado hondo en la realidad de Córdoba. Eso es algo que no me lo esperaba personalmente. En general, vos ves los Panama Papers y bueno, hay algo interesante, el mismo interés que puede tener, no sé, los Juegos Olímpicos, ¿no? Verlo en la tele, leer algo en los portales web, etcétera. Sin embargo, esto ha calado hondo en la realidad de Córdoba, ¿verdad? Por toda esta contraprestación que recibieron los Remonda, el diario, que es el diario más importante del interior, se convirtió en lo que es ahora, en un medio subsumido por intereses corporativos ajenos al bien común cordobés. Entonces, por un lado eso, que los Panama Papers ha calado hondo en la realidad cordobesa. Y la segunda conclusión, la más triste, es que esto te confirma que los medios masivos de Córdoba no van a hacer un tratamiento serio de los Panama Papers. Lo cual es terrible, porque Panama Papers es una noción, es un término que se discute a escala global, lo habla todo el mundo. Y sin embargo acá en Córdoba por lo menos sabemos que no lo van a tratar seriamente porque tenés este caso particular, gente del diario más importante de Córdoba está implicada y con eso ya te da la pauta de que no va a haber un tratamiento serio sobre esto. Entonces, nuevamente habrá que recurrir a los medios alternativos para poder analizarlo, para poder informarse sobre este caso que son los Panama Papers. Así es, sí, bueno, una de las cosas ahí que comentábamos, ¿no? Durante la mañana, pensando en la nota que íbamos a tener con vos, era justamente eso, ¿no? Si no sale en estos medios de comunicación alternativos, ¿dónde va a ser noticia y esta denuncia que, como vos mencionas en tu artículo, cala hondo en el interior de Córdoba? Porque por un lado lo hace bien concreto, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, los Panama Papers, se habla en el mundo. Sabemos que en el mundo se habla, que en Argentina no se habla a nivel nacional o se habla muy poco. Pero queda como, sí, en un lugar ahí medio abstracto, ¿no? Para el común de la gente, y que cuando hablamos de Córdoba y hablamos de la voz del interior involucrado en los Panama Papers, ya estamos haciéndolo consciente y concreto desde otro lugar. Y por otro lado, porque, como bien vos mencionas, hay lazos muy marcados, ¿no? Del poder, con el poder político, con el poder judicial, cómo se construyen las noticias también desde lo mediático y lo social, por supuesto, ¿no? En base a todo lo anterior. Entonces es interesante que, bueno, podamos tener la entrevista y que podamos difundir, ¿no? Porque realmente esto tendría que seguir una instancia judicial, porque la información que vos mostrás, contás y das a conocer públicamente, habla de cuestiones muy serias a nivel judicial, a nivel delito, ¿no? Delitos económicos. Sí. Bueno, en Córdoba lamentablemente no hay muchos avances sobre grandes delitos, digamos. Ponerle, por ejemplo, no sé, los juicios por de registro de propiedades, quizás se avanzó en algo sobre eso, pero en general en Córdoba no ha habido muchos avances sobre delitos complejos o graves, digamos. En la justicia federal quizás se pueda pispear algo, pero sí, no, bueno, ojalá que se avance, pero también ver qué pueden decir los Remonda al respecto. También falta la versión de ellos, que digan lo que quieran, con el biribiri que quieran decir, y porque bueno, es algo que Córdoba tiene que saber de esto y uno no puede quedarse callado frente a esto. Y además, bueno, detrás hay intereses bastante jodidos, bastante complicados. Entonces, bueno, siempre es bueno tratar en lo posible de que esto se difunda y que toda la comunidad cordobesa sepa de esto, digamos. Uh-huh.
Una consulta que te hago que Sí. va más allá, digamos, del artículo en sí, sino de la construcción del artículo. ¿Cuánto tiempo te llevó realizar esta investigación? Porque mencionaste recién, y también aparece reflejado en la nota, que tuviste que acceder a una base de información que tenía una información muy completa en cuanto a la cantidad, si bien no había documentación por una cuestión de seguridad. ¿Cuánto tiempo te llevó realizar esta investigación? No, me llevó como 2 meses más o menos, apenas se publicó la base de datos. O sea, la base de datos es libre. Lo que pasa es que, bueno, después tenés que ver cómo podés localizar a las que son de Córdoba, digamos. Yo, como lo dije, simplemente apenas se publicó la base de datos, estuve, no sé, en una madrugada, no sé cuánto, revisando los domicilios de Argentina, 770 y algo, me los fumé todos para localizar específicamente a las de Córdoba, porque es lo que me interesaba, digamos, ¿no? De la provincia de Córdoba. Y después, bueno, ir de a poco a ver qué nombres aparecía, armar bien las triangulaciones, y me enfoqué en el caso particular de los Remonda, y salir a confirmar si realmente eran ellos, a partir de distintas fuentes, después toparme con esto de que uno de los accionistas es el JP Morgan. Entonces, bueno, tener que buscar eh, eh, los portales web oficiales que podían decir al respecto, analizar un poco cómo podrían ser las triangulaciones, bueno, también una pequeña colaboración de un ex trabajador de la Voz del Interior, y armar más o menos todo esto, y bueno, Ujú. armar, y llegando a esta conclusión, digamos, de que los Ramón hicieron todo esto gracias a la venta del diario, que eso fue lo que de alguna manera me impactó, digamos. Como el filósofo Zizek, que ahí lo cito, apenas se destapó los Panama Papers, decía que lo más sorprendente de los Panama Papers es el hecho que nos haya sorprendido, porque, loco, ¿cómo puede ser que no hayamos tomado la posibilidad de que gente recontra caudalada haya fugado, ocultado sus riquezas en el exterior, digamos? Lo cual te deja en una postura de decir, bueno, entonces ¿qué rol tenemos desde el periodismo, digamos? Solamente confirmar lo que uno ya de alguna manera sospechaba, lo cual es cierto, digamos. Pero bueno, también tampoco me esperaba esto, digamos. Simplemente yo esperaba que sea una nota mencionando que los Remondas salían escrachados en los Panama Papers con la información confirmada y todo, pero por sorpresa a mí me topé todo esto, digamos, Claro. que te explica por qué lo vendieron, digamos, y sacando esta conclusión de que realmente los Panama Papers han calado hondo en la realidad cordobesa, digamos. Es como la contracara de lo que es Soy Córdoba, digamos. Panama Papers es la contracara del cordobesismo, digamos, que te explica por qué todo funciona así como está. Así es. Leandro, una pregunta que no me aparece o que yo no leí, no vi en tu artículo es ¿en cuánto se hace la operación, la transacción de venta de La Voz del Interior a la gente de Clarín? Lo que pasa es que la venta es un poco más compleja. Para hacerlo armaron una sociedad anónima que se llama Cineco, que oficialmente, según la FIP, se creó, si mal no me equivoco, un mes después de que se creara la sociedad offshore, que era una sociedad conformada por Clarín, La Nación, Los Remonda e integrantes de otro diario de los Andes de Mendoza, si no me equivoco. Lo que pasa es que con el tiempo, una década después, La Nación decidió vender sus acciones y se las vendió a Clarín. Entonces Clarín acaparó todo Cineco, y por ende terminó apoderándose de La Voz del Interior. Y precisamente Clarín prometía que iba a mantenerse, que La Voz del Interior mantener su perfil de siempre, etcétera. Es decir, que los Remondas seguirían laburando en La Voz del Interior. Pero con el tiempo no fue así. Mañeto eligió a dedo quiénes iban a dirigir el diario. Ahí lo tenés a Carlos Cornet, por ejemplo, Osvaldo Salas, etcétera. Y los Remonda tenés algún que otro Remonda ahí colgado en La Voz del Interior,
en un puestito con una función meramente simbólica, digamos. Pero básicamente sí, así fue como fue una compra, digamos, paulatina, digamos, que comenzó con el nacimiento de Cimeco, justo en el momento en que los Remonda ya estaban registrando la sociedad offshore con el JP Morgan, digamos. Bien, bien, bien. ¿Algo más que quieras agregar, Leandro, de cómo ha calado los Panama Papers en Córdoba? Bueno, mucha más información no puedo dar porque está en investigación todavía. Estoy viendo cómo, personalmente, ¿no? Estoy viendo cómo se puede seguir investigando esto. Ahora estoy en un segundo caso de los Panama Papers, pero que no puedo brindar información por ahora. Pero también ver cómo se puede hacer de los medios alternativos, seguir investigando esto. Uh-huh. O sea, sé que está la gente y los chicos de tipo argentino y la cooperativa La Vaca investigando, pero obviamente ellos son de Buenos Aires, digamos, se van a enfocar seguramente en los registros de Capital Federal, que gran parte es de Puerto Madero, como era de esperarse. Y así que bueno, estoy viendo cómo podría hacerse desde Córdoba seguir cómo hacerlo un mapa más completo de lo que es los Panama Papers en Córdoba, porque además muchos de los nombres son gente desconocida, digamos, hay que ver qué conexiones se puede enlazar con empresas más conocidas, con la política, etcétera, digamos. Pero sí, básicamente es eso. Por el momento de mi parte estoy como viendo a ver cómo se puede, desde los medios alternativos siempre, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos cómo que los medios masivos no van a publicar un choto. pero por eso, digamos, yo estoy enfocado en eso, a ver cómo podemos de los medios alternativos de Córdoba investigar todo lo demás de los Panama Papers en Córdoba y para que todos sepamos cómo funciona todo. Claro, sí, pensaba como generar, así como se generó a nivel internacional, una comisión, no voy a recordar ahora bien el nombre, con consorcio, sí, un consorcio, bueno, ver de generar tal vez una mesa de trabajo con distintos medios alternativos y populares de Córdoba para abordar desde un lugar tal vez más completo, ¿no? Y más acompañado, porque entiendo que tal vez también todo lo que requiere una investigación de este estilo para una sola persona por ahí puede ser abrumador en cuanto a tiempo, trabajo, recopilación de información y demás, ¿no? Y con respecto a los medios en sí, yo te estoy siguiendo en el Facebook, vi que estuviste dando algunas entrevistas, por ejemplo, a la gente de Gen y a otros medios más. ¿Cómo viene la repercusión hoy lunes, a horas de haber publicado esta nota? Y esta es la tercera entrevista que me hacen esta mañana, digamos. La primera me la hicieron en Radio Revés, de la Escuela de Ciencia de la Información de la ciudad de Córdoba, de la UNC. La segunda fue en Radio Gen y el tercero ustedes, digamos. Acordamos con Ecos Córdoba que también lo vamos a publicar. Si bien no es una noticia que liga en forma directa quizás los conflictos socioambientales, sí se consideró que era una información importante que como tal debía publicarse. Pero bueno, básicamente creo que la única repercusión que se podría generar en los medios alternativos, no hay otra, es así, digamos. Pero bueno, yo creo que la repercusión va a seguir latente, de parte de los medios alternativos solamente, no de ningún medio privado. Sí, bueno, en este caso en particular y con los Panama Papers en general, pero bueno, no creemos que vaya a aparecer realmente esta nota en La Voz del Interior, justamente, ¿no? Y en los satélites, los medios satélites. No creo. A los sumos, dependiendo de la repercusión siempre, a lo sumo podría publicarse un comunicado de respuesta de los Remonda, o no de los Remonda, directamente de la empresa desligándose de esa sociedad offshore, una cosa así, pero repito, depende de qué tanta trascendencia tenga esta noticia, digamos. Uh-huh. Pero bueno, en general mi expectativa, pienso que la presión se va a generar de los medios alternativos, no de ningún medio privado.